Madre e hijo vieron cómo se cerraba la puerta y escucharon los pasos que se alejaban. Era un momento crucial, duro, difícil, doloroso. Había llegado el momento de darle vuelta a la página, una página dolorosa en sus vidas. Había que avanzar ahora. Pero, ¿cómo hacerlo? Tristemente, el padre de aquella casa se estaba yendo. No habían logrado permanecer como familia. Tristemente, la familia se había separado. Y ella en ese momento estaba deseando que alguien le diera instrucciones de qué hacer. Su esposo acababa de salir por esa puerta. El padre de su hijo no volvería. Parecía mentira y algo increíble, pero así era. ¿Cómo le explicaría ella a un niño de 5 años que su padre, su superhéroe, el hombre que él veía como un gigante, el hombre fuerte, el héroe de su vida, ahora solo lo podría ver los sábados y los domingos, porque le habían quitado la autoridad? ¿Cómo podía ella explicarle eso a un niño de 5 años? Desde ahora en adelante, solo lo vería 2 días de cada semana. Es verdad que un momento así era difícil. Decir tengo fe era aún más difícil. Y pensar que estaría bien era una lucha entre su corazón, lo que su corazón le decía, y lo que estaba viendo y viviendo, experimentando. Había un dolor profundo en el corazón de aquella mujer. Su vida se derrumbaba. Su corazón estaba partido en pedazos y solamente veía una incertidumbre en su futuro. ¿Qué piensas tú? ¿Qué diría esa mujer que repentinamente se veía sola, sin la única instrucción que pudiera recibir en ese momento por parte de Dios? Si solo escuchara una instrucción que recibiera en ese momento por parte de Dios, y esta instrucción fuera esta: confía en mí. ¿Qué pensarías tú si estuvieras en el lugar de ella y solamente escucharas una voz que te dice confía en mí? Yo creo que muchos de nosotros, igual que ella, preferiríamos escuchar algo más. Algo más que un sencillo
y simple: confía en mí. Tal vez ella preferiría escuchar algo más específico, si hubiera sentido mejor si escuchara a Dios diciéndole, en vez de confía en mí, que le dijera: mira, yo voy a estar contigo, mañana te voy a conseguir un trabajo doble donde vas a ganar el triple, vas a ir con fulano, con sutano, y vas a tener una vida en donde yo te voy a guardar, y vas a tener un futuro así, y tu hijo va a crecer y va a entrar a la universidad, yo voy a proveer todo lo que te... y de sacarle una lista, y entonces ya, ahora sí estoy confiando en Dios. Pero cuando la voz de Dios es tan corta, tan simple y tan sencilla: confía en mí, se nos hace muy difícil, porque ella no estaba recibiendo un paso a paso para su vida, de cómo salir de ese pozo en el que había caído, y donde lo único que se le ocurría en ese momento, a pesar de estar oyendo aquella voz, confía en mí, era llorar y llorar, porque sabía que aquel con el que había querido compartir su existencia, y era el padre de su hijo, de aquel niño que ahora quedaba solo, aunque parcialmente iba a estar solo. Llorar y llorar. Una cosa debemos de saber todos nosotros, porque todos hemos pasado por momentos, tal vez no de un divorcio, una separación, pero muchos lo han pasado, otros lo están pasando, y otros en otras áreas, en otros aspectos, estamos sufriendo y estamos en un pozo de desesperación. Nuestro Señor sabe que nosotros anhelamos y deseamos en esos momentos que alguien nos tome de la mano y que nos dirija cuando no sabemos ni a dónde hacer, ni a dónde ir, ni qué hacer. Todos anhelamos en un momento dado: Señor, dime qué hacer, a dónde voy, cómo lo voy a hacer, con quién tengo que encontrarme. Queremos mucha descripción de lo que viene en el futuro. Pero el Dios sabe que tú lo anhelas, que alguien te tome de tu mano. Y te voy a decir una cosa: Él lo sabe, lo desea y Él lo hace. Él te quiere tomar de tu mano. Amén. Solo necesita una cosa, y esto es el todo del mensaje de hoy. Él quiere tomarte de tu mano, guiarte y dirigirte. Él quiere bendecirte. Él quiere sacarte de ese pozo en el que has caído o en el que estás. Él solo necesita que tú pongas tu oído atento a sus instrucciones. Él solo necesita que le creas, que estés preparado para obedecerlo. Porque cuando Él habla, no te da una serie de instrucciones precisas como tal vez esta mujer esperaba y necesitaba. Simple y sencillamente te va a decir: confía en mí. Y si te dice confía en mí, es que tú debes de empezar a caminar sabiendo, como Abraham: salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No le dio un plano, no le dio una flechita, no le dio una brújula y le dijo: mira, tantos grados al norte, al oriente, al poniente, y ahí va a ser la tierra. Abraham agarró sus cosas, su familia, lo que tenía, y empezó a caminar. Y dice la Biblia, sin saber a dónde
¡wow! Esto es impresionante. Yo no lo haría. Hasta que leo y veo lo que es la fe y entiendo y digo, ahora sí voy a caminar. Esperando que no sé a dónde voy, pero el Señor me va a dirigir en el camino. Él me va a decir algo. Él dijo, confía en mí. Ese es un reto. Esa es la prueba de la fe. Y la Biblia dice que la fe nuestra tiene que ser probada. Porque la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, una fe gloriosa, una fe que es más preciosa que el oro, y el oro se prueba con fuego, y el fuego lo que hace es quemar todos los metales que no son preciosos para dejar que quede el oro puro. Yo hace algunos años hacíamos muchas piezas de oro. Todos los puentes que hacíamos en las bocas eran de oro, incrustaciones de oro, puentes de oro. La gente quería oro. Dejó de usarse, pero quiero decirles que es el mejor metal para la boca. No existe uno mejor. Lo importante es que por el precio y los costos se dejó de usar, y además con el pretexto de que era poco estético. Lo importante es que nosotros fundíamos metal, y a veces llegaban piezas de otras puentes que gente que me llegaba me vendía o me dejaban y decía, doctor, ¿me lo toma a cuenta? Sí, toma tanto, te doy tanto. Perfecto, sí, doctor, démelo. Me quedaba yo con ese oro. Pero yo sabía que era un oro que se había soldado, teníamos que hacer soldaduras, y las soldaduras llevaban un poco de plata y a veces un poco de estaño para poder hacer la soldadura que uniera las diferentes piezas. Entonces aquel oro ya no era tan puro, aunque venía de un puente de una boca. Pero yo tenía que fundirlo, y al fundirlo le echábamos una sustancia que se llama bórax, y al meterle, al estar el material fundiéndose, agarraba mi polvito de bórax y le ponía, y ¡fum!, salía una especie de humo. Y ese material es el que agarre más temperatura, hace como un crisol de cristal y hace que se empiecen a volatilizar. Después de 960 grados centígrados empiezan a volatilizarse el estaño, el cobre, los metales no preciosos. Y aún la plata se vuelve gas y va quedando el oro puro de 24 quilates. Y tú quemas el oro y no desaparece. Permanece el oro puro, y lo que se va son todas las impurezas. Por eso Dios te dice a ti, la fe que yo he puesto en ti es una fe preciosa más que el oro, y que tengo que probarla para quitarle todas aquellas impurezas que te impiden a ti recibir los milagros que yo tengo preparados, porque tu fe tiene algo que le estorba para recibir lo que yo te doy. Sí la tienes, pero está contaminada de ciertas impurezas. Desconfianza, temor, inseguridad. O como esta mujer que acababa de entrar en ese pozo, y ella deseaba y anhelaba que le dijeran qué más seguía, pero solamente escuchó, confía en mí. Y ella lloraba. Y vuelvo a repetir, Dios sabe que tienes necesidad de esto, y Dios lo quiere hacer. Pero Él solamente necesita que tú te concentres y pongas atención en las cosas que Él te va a dar y que te va a indicar. Y aunque sean muy sencillas, piensa una cosa: es Dios el que te está hablando. En el libro segundo de los Reyes, capítulo 5. En el libro segundo de los Reyes, capítulo 5, vemos la historia de un hombre llamado Naamán, general del ejército del rey de Siria. Dice que era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria,
y este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este Naamán le tocó la circunstancia de que él vivía allí en Siria, y relata la escritura en el capítulo 5. No vamos a leer todo, pero voy tratando de resumirles. Dice que vivía en su casa una jovencita que había sido llevada prisionera y había sido hecho esclava de la nación de Israel. Había sido porque dice que bandas salían de Siria y atacaban Israel y se llevaban israelitas esclavos para su nación. Y una muchacha judía de israelita vivía sirviendo en la casa de Naamán, este general importante, poderoso, que había estado dándole grandes guerras, que había dándoles victorias en grandes guerras a la nación de Siria, y era altamente estimado por el rey. Pero era leproso, tenía una enfermedad incurable en aquel tiempo. Una enfermedad terrible, vergonzosa, una enfermedad además contagiosa, que hacía que la gente tuviera que ser separada y aislada. Era perder la vida que se tenía, perder a la familia, porque era aún el hecho de saber que podía contagiar a sus amados. Por eso tenían que ser separados. De tal manera que este hombre se vio leproso, se conoció leproso, probablemente en su casa vivía separado de alguna recámara especial, o le hablaban, aunque él se vestía con su uniforme y hablaba con el rey, pero a lo mejor a cierta distancia. Algo tenían que haber hecho para que él en su capacidad estuviera ligeramente apartado de la gente. Y dice que esa muchacha, esa esclava judía, le dijo a su señora, a la esposa de Amán, le dijo: oh, mi señora, si el señor Naamán fuera a Israel, él sería sanado de su lepra si buscara al siervo de Dios que está en Israel. Y dice que aquella mujer fue y le dijo a su marido, y le dijo: mira, esta muchacha nos dijo que hay en Israel alguien que te puede sanar. Entonces el general va a ver al rey de Siria y le dice: rey, hay alguien en Israel que me puede sanar. Entonces le dice el rey: ve, y voy a hacer cartas para que te atienda. Le voy a hacer una carta al rey de Israel. Y además dice la Sagrada Escritura que él tomó 10,000 talentos de plata, 15 cuántas cosas de oro y 10 mudas de vestidos. Llevaba un dineral para darle y pagarle a aquel hombre que lo iba a sanar, porque sabía que era algo imposible. Y entonces le dio una carta el rey de Siria para el rey de Israel, donde le decía: te mando a mi siervo Naamán, sánalo de su lepra. Y dice que el rey de Israel, entendiendo lo imposible, dice que rasgó su ropa y dijo: ¿cómo me pide el rey de Siria que yo sane aquí porque soy rey de la orden para sanar a un leproso? ¿Que acaso soy Dios para sanar a este hombre? Sabían que era algo imposible, que solamente Dios podía hacer aquel milagro. De tal manera que ese rey rasgó sus ropas y llegó a oídos del profeta de Dios que vivía en Israel. Aquel profeta de Dios de aquel momento era Eliseo. Eliseo dice que estaba en su casa y que oyó, o el Espíritu Santo le dijo, le reveló. Lo importante es que le manda decir al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Envíamelo para que sepa, como quien dice, tú y el rey de Siria, que hay profeta de Dios en Israel.
Entonces, dáselo fuerte, no te detengas si sientes que te lo... Entonces dice que fue este hombre que fue enviado a Eliseo. Y ahí va Naamán con su séquito, sus caballos, sus camellos cargados con aquellos pesos de plata y oro que llevaba y las mudas de vestidos, más los alimentos, sus soldados, sus criados. Era un general de una nación. Y dice que llegó ante la casa de Eliseo. Y dice que llegó a la casa de Eliseo, se paró ahí con todo su casco y todas sus cosas, su ropa, su séquito elegante. Y dice que salió el siervo de Eliseo y le dijo: dice el profeta que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y vas a ser sano. Y el profeta dijo que te subieras, que te metieras al agua 7 veces y vas a ser sano. Leproso, sabiendo que eso le estaba costando la vida y que él era el general importante y que venía ante el profeta, ante el siervo de Dios, y le traía riquezas, le traía grandes cosas para él. Y aquel hombre no se dignaba a salir. Entonces él, dice la Biblia, se enojó. Se enojó y dijo: ¿que acaso no hay en Siria 2 ríos, Abán y Farfar, mejores que el río de Jordán, mejores que este río? Y es que la realidad es que el río Jordán en ciertas áreas tiene aguas así medias charandosas, como decimos allá en Michoacán, como que se ensucian un poquito de la tierra de al lado y van así como de color café rojizo, porque arrastran algo de tierra y se ve sucio. Pero también es un río que se desborda y crea musgo y es cierto heno en las orillas y se contamina y va medio sucio en el río. Pero es un río que trae vida. De tal manera que él declara y dice que no hay mejores ríos para zambullirme 7 veces. Lo que él estaba disgustado y molesto dentro de la fe que tenía era que si él podía salir y decirle, lo que él quería era que saliera el profeta y dijera: en el nombre de Dios Altísimo, y que se acercara y tocara con su mano su lepra y diera la declaración que lo sanara. Entonces era lo que él esperaba. Pero la indicación era sencilla, como la que recibió aquella mujer: confía en mí. Pero estaba llorando, aunque se había escuchado aquella voz. Allá estaba Naamán, se sube a su caballo y se va de regreso. Vemos entonces que nosotros siempre estamos pensando que debe de haber una mejor interpretación y que nuestra estructura mental, como la de Naamán, nos cierra las puertas a lo que Dios quiere hacer. La respuesta que le daba el profeta de Dios era demasiado sencilla. No era la instrucción que podíamos esperar nosotros. Por eso es bastante común pensar que tenemos mejores opciones que obedecer las simples instrucciones que Dios nos ha dado. Nos creemos autosuficientes, nos mostramos arrogantes al concluir que podemos salir adelante sin la propuesta que Dios nos está dando, y somos orgullosos y soberbios. Dad y se te dará.
Y empezamos a pensar, sí. Se les pongo el ejemplo de las ofrendas porque es algo que nosotros luchamos. Y toda la gente lucha y lo primero que nos dicen, ahí te piden dinero y te están diciendo, mira, te están vendiendo los milagros, te están haciendo. No es así, es lo que Dios ha dicho, sencillo, claro, pero poderoso. Pero en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia, en nuestra forma de pensar, ¿qué dices tú? Yo no tengo que usar dinero para que Dios me bendiga. Yo trabajo, tengo mi empleo, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, tengo mi fábrica, tengo mi producción, no sé, tengo relaciones, tengo una herencia, me dejaron un rancho o 2 ranchos, no sé, tantas cosas. Y nos volvemos soberbios, orgullosos. Y no queremos hacer como Naamán. Naamán tenía una conformación mental de donde él sabía que tenían que presentarse y atenderlo y tratar con él, porque él traía además dinero para pagar el milagro. Muchas veces, ante una propuesta tan sencilla, ve y zambúllete. No queremos creerlo, queremos algo más majestuoso. Y oiga lo que les estoy diciendo, Dios estaba hablándole a Naamán a través del profeta, porque los profetas hablan la palabra de Dios. No somos más que instrumentos todos los creyentes en Cristo. Cuando hablamos la palabra de Dios, somos un instrumento, pero es Dios hablándole a la gente. Entonces el profeta Eliseo estaba diciendo, Dios dice que te zumbullas 7 veces. Pero como no era lo que él esperaba, no lo quiso aceptar. Él quería, además de la palabra que venía del cielo, quería que le dieran la palabra de determinada forma. Entonces él iba enojado, iba molesto. Y en ese momento, ¿saben quién le habla? Dice la palabra ahí en el versículo 13, 5:13. Dice, mas sus criados, bueno, vamos a leer desde el 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Por qué me tengo que meter en el Jordán? Si allá tengo ríos, me hubiera mandado a mejor a mis ríos de Siria. Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Así de sencillo. Yo creo que por eso Dios hoy primero dijo, haz la invitación para ser salvo. Porque no entiende a veces la gente lo grandioso del milagro. Hoy Dios salvó a muchas personas porque oyeron la palabra y Dios les dijo, ábreme tu corazón, invítame a entrar y yo te voy a limpiar con mi sangre todos tus pecados. Fíjense, y vas a ser salvo y vas a ir al cielo y yo voy a vivir en ti, tú vas a estar conmigo si solamente me abres tu corazón. Así de sencillo son los milagros gloriosos de Dios. Pero estamos esperando que tenemos para ganar la salvación, que tenemos que hacer algo. Muchas veces la religión popular aquí en México, no sé si les enseñan o les indican, porque no les corrigen a esa gente que va sufriendo, que tienen que ir a los templos donde están las imágenes de las personas que ellos esperan que les haga un milagro, y se van de rodillas. Yo presencié cómo allá en la calzada en México la gente iba poniendo
chamarras y de rodillas, pero 1 y 2 kilómetros entre las piedras, sus rodillas casi sangrando, otros golpeándose la espalda con unos mecates ahí filosos con alambres, golpeándose su espalda sangrando, otros cargando unos fardos, no sé qué tipo de hierba era, como varas con espinas, pesadísimos, cargando, yendo para que aquella imagen les diera un milagro en sus vidas o les concediera una petición. Así sí creemos que Dios va a escuchar. Así sí vamos a creer si Dios nos pide que hagamos una cosa. Tienes que irte de aquí hasta San Juan de los Lagos de rodillas, o tienes que ir en una peregrinación caminando por las calles. No puedo más que decir la verdad y decir: eso no es de Dios. Porque Dios dispone sus milagros y sus bendiciones pidiendo cosas sencillas. A veces nosotros hemos complicado las cosas como Naamán. Y Dios nos está dando una fe para que cuando oigamos su voz, por eso les decía al principio, lo que Dios quiere es que preparemos nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar su voz. Tú que estás en el pozo, que estás hundido en el problema, en la necesidad, la sencilla palabra de Dios es: oye lo que te estoy diciendo, obedece, haz lo correcto, no hagas esto, haz esto. Y siempre la palabra de Dios va a estar presente a través de una predicación como esta noche. Y vuelvo a decirte, no soy yo el que predico, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es Él hablándonos. Dios te habla a través de la predicación, Dios te habla a través de un audio, Dios te habla a través de un cassette, a través de un DVD, Dios te habla a través de la Biblia, principalmente porque es su palabra escrita. Por eso tenemos que leerla todos los días y dejar que el Espíritu Santo nos vibre con aquella palabra, con aquella frase, con aquella dirección, porque en la Biblia tenemos el consejo para todas las cosas, de todos los asuntos que hay en nuestra vida. Pero el diablo te aleja de la Biblia. ¿Pero por qué no te aleja de la Biblia? Porque la Biblia te aleja del diablo y te lleva a lo bueno y te lleva a ser un victorioso y un triunfador. Vemos entonces que va Naamán enojado, y en el versículo 13 leemos: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más si es una cosa sencilla? Piensen, ¿quién le habló a Naamán a través de Eliseo? ¿Quién le estaba hablando a Naamán a través de sus criados? Dios. Dios utiliza a cualquier persona para hablarte a ti. A veces piensas que solamente el gran profeta, el gran predicador que viene de otro lado, o el pastor son los únicos que te pueden hablar. No, Dios te puede hablar a través de una persona, de un hermano de la iglesia, en tu casa de bendición, allá en la calle. Tú no te imaginas, Dios tiene personas que te recuerdan, y lo que tú tienes que ser es sensible para entender. Dios te está llamando para que hagas aquello que Él quiere y que es su voluntad, y que tú ya sabes que tienes que hacer y que debes de hacer, pero has estado soberbio, orgulloso, rebelándote al propósito y al corazón de Dios. Tan sencillo. Dices: es que esto es una lepra incurable que no ven. Yo necesito algo más que decir: ten fe en Dios,
Yo quiero que me digan: ve a ver al cancerólogo fulano, ve a ver a aquel médico cirujano gran poderoso, ve a ver a los Estados Unidos, vete a ver a no sé qué, de rodillas, vete de rodillas hasta 10 kilómetros. Eso sí lo puedo hacer. Pero si te dicen solamente confía en Dios, ten fe, eso no puede ser. Y ahí está Dios hablándole a Naamán a través de sus siervos, sus criados, la gente más baja de toda la jerarquía del gobierno sirio de cualquier lugar. El siervo es el más bajo. Dios usa al menos que menos piensas cuando te va a hablar. Tú tienes que ser sensible. Por eso, oídos sensibles y un corazón dispuesto. Oídos sensibles y un corazón dispuesto para que puedas oír la voz de Dios. Entonces, cuando tú escuches la voz de Dios, la fe va a activarse en ti y va a haber salvación y vida eterna. Hoy te está hablando y te está diciendo una palabra sencilla. Y aquel hombre se frenó y le dijeron a aquellos para que reaccionara: si te pidieran una cosa grande para hacer, ¿la harías? Claro. ¿Y por qué es sencilla? ¿No la vas a hacer? ¿Qué esperas tú para tu problema? Que tenga que venir algo grande, algo majestuoso para impedir que tu hogar se disuelva o para que tu negocio salga adelante. Y a veces la voz sencilla de Dios es: solamente espera, trabaja, haz lo correcto, confía en mí, ora, tómate esa medicina, no tengas temor. Yo soy el Dios de lo imposible. Y dice que aquel hombre oyó aquella voz, oyó la voz de sus siervos, y al oír la voz de sus siervos, sus propios sirvientes le dijeron: haz lo que Dios te está diciendo. Por eso encontramos que Dios nos habla con quien menos te lo esperas. Una instrucción que es muy fácil de realizar. Somos capaces de hacer lo difícil, pero no de creer lo fácil. Somos capaces de hacer lo difícil, pero no de creer lo fácil. Cuando nos dicen que para sanar solo deben de imponernos las manos, muchos dicen: eso es charlatanería. ¿Qué exige la fe? La fe exige morir y renunciar a nuestra manera de pensar y de ser para confiar en aquella palabra de Dios que se nos ha dado. Pero dudamos cuando no vemos las cosas claras, cuando no pensamos, cuando no vemos que son como nosotros pensamos. Por eso, cuando los israelitas, el pueblo de Israel, venía atravesando el desierto y atravesó el desierto y llegaron al río Jordán para conquistar la tierra prometida, la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada, la más grande, la más fuerte, la más poderosa. Era la prueba de fuego para la nación de Israel. Si ellos lograban derribar y vencer y hacer cautivos a los de Jericó, todo el resto de la tierra prometida, las naciones y los pueblos y los reinos que había, iban a temer.
Por eso era importantísimo y crucial que ellos conquistaran Jericó. Entonces vemos al pueblo de Israel entrando a aquella tierra prometida y recibieron una instrucción. En Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5, leemos estas instrucciones. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La instrucción que recibieron era sencilla, ilógica, incomprensible. Una ciudad que tenía unas murallas anchísimas. Ese tipo de murallas que se hacían en esa época eran tan anchas como donde está aquí mi hermano, todo lo que es esta fila central, así de anchas. Y algunas veces eran hasta el doble, hasta donde están las doble filas, porque caminaban carros de guerra por arriba. Me tocó presenciar una muralla allá en China. Una muralla donde cabían unos 6 automóviles arriba, de piedra, no sé, inexpugnable completamente. Y no en la muralla china, sino en otra ciudad que se llamaba Xi'an, Xi'an, Xi'an. Y no era de las ciudades más importantes de China, pero es una ciudad muy bonita, preciosa, con esa muralla tremenda, ancha. Cuando subimos ahí, anduvimos caminando esa muralla, me pude imaginar lo que era Jericó. No era una murallita, era una cosa de veras poderosa en cuanto a defensa. Y Dios le dice al pueblo de Israel, a Josué: he entregado esta ciudad en tu mano. ¿Oyes? He entregado. Si es Dios el que te está hablando, el que te ha hablado y que te ha dicho: te voy a bendecir, vas a ser sano, tienes que creer, tienes que persistir, tienes que esperar. Y le da una orden descabellada: durante 6 días, una vuelta. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no lo hacemos con 14? ¿Por qué no mejor 21? Más trompetas, más poderoso. No, Dios dice: así hazlo. Sé obediente. Y así hizo Josué. Una vuelta 6 días. Y el séptimo día, 7 vueltas. Después que hayas dado 6, en la séptima van a tocar las trompetas en un sentido amplio, ya no nada más, sino largo. La señal es un cuerno largo. Griten: 1, 2, 3. ¡Wow! Y cayeron las murallas. Cayeron las murallas. ¿Sabes por qué?
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y podemos pasarnos toda la noche, pero necesito terminar. Y te menciono, David derrotó a Goliat con una simple piedra, porque tenía una mujer que no conozco su nombre, pero la Biblia la pone con la mujer del flujo de sangre. Sanó, porque dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré. Tenía. Gedeón venció a los madianitas con trompetas y antorchas. Dios le dijo a 300, un ejército de más de 100,000. 100,000 con 300. En una mano tenían una trompeta, con otra tenían una antorcha cubierta con un cántaro. Cuando Dios le dijo, le dio la señal y le dijo: vas a romper el cántaro y va a brillar la luz, y en el momento que brille la luz ustedes van a tocar 300 trompetas. Y se oyó en aquella noche y las luces, y todos empezaron a despertar y veían aquel montón de luces alrededor rodeándolos y las trompetas, y dijeron: estos vienen con un ejército que se aliaron y vienen a atacarnos. Y empezaron a correr y empezaron a caminar y se empezaron a matar unos con otros. Gedeón tuvo la victoria porque obedecieron, y les dijo Dios: y van a decir: por Jehová y por Gedeón. Y dijeron: por Jehová y por Gedeón. Obedecieron, se lanzaron y ganaron aquella gran batalla, y tardaron días en recoger los despojos de una batalla sin perder un solo soldado. Dios es grande, no tienes que padecer, no tienes que sufrir. Naamán, volvemos con Naamán. Naamán quería que el profeta tuviera autoridad sobre la lepra. Naamán quería que el profeta tuviera autoridad sobre la lepra. Lepra, vete. Lepras, vete de este cuerpo. Pero cuando Naamán recibió la orden, no sobre la lepra, sino sobre él, la orden era: Naamán, obedece. ¿Alcanzan a ver? Dios sana y cura, ordena aquella enfermedad que salga. Sí, y eso era lo que esperaba Naamán, que viniera el profeta de Dios y dijera: lepra en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, te vas fuera del cuerpo de Naamán. Él tenía la autoridad sobre la lepra, que era lo que lo estaba afectando. Pero Naamán no aceptaba que tuviera autoridad sobre de él. La lepra iba a estar sanada, pero si él no obedecía. Tenemos que someternos a la palabra que escuchamos de Dios. Por eso es que cuando él escucha, dijo: ¿qué te cuesta? Si te hubiera pedido una cosa grande, la harías. Si es una cosa simple, ¿por qué no la haces? Y dice que se zambulló. ¿Cuántas veces le pidió? ¿Y cuántas veces se zambulló? ¿Obedeció? El gran general no vio a Eliseo ni lo conoció. No exigió que venga el pastor a orar por mí. Si un hermano está orando por ti, ¿tú crees que Dios te está hablando? Si en tu casa de bendición tú eres un líder,
Sábete y cree que Dios está en ti y que Dios quiere bendecir a aquella persona. No eres tú, eres Dios bendiciendo, sanando, liberando, construyendo hogares, construyendo familias. Escucha la voz de Dios. Naamán quería que el profeta tuviera autoridad sobre la lepra, pero no sobre él. Sin embargo, para ver poderosas obras en tu vida, debes de tener la humildad para obedecer las órdenes más sencillas, aun cuando te parezcan una locura. ¿Cómo se logra esto? El Señor Jesús dijo: si no tenéis la fe como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños creen, los niños confían. Tú le dices Dios es Dios, Él es Dios para él. Si tú le dices en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y por eso los demonios se tienen que ir cuando tú tienes la fe de un niño. Y a veces los niños nos enseñan lo que los adultos viejos, grandes, necios, soberbios y orgullosos no queremos hacer. Créele a Dios, vive con la fe de un niño. Él dijo, así va a ser, por sencilla que sea su palabra. Y hoy te puedo decir que es fácil ver milagros si crees que pueden suceder como un niño. El Señor nunca ofreció métodos difíciles porque espera que creamos en lo sencillo, que creamos que Él es el Todopoderoso y que no necesita fórmulas y shows o circunstancias para mostrar su poder. El domingo estuve en Tehuacán allá con nuestro pastor, el hermano Florencio. Y en la noche estuve en unas bodas. Y conocí a un varón, un hombre alto, grande, ya de edad. Siempre lo veía en el templo sentado más o menos a mi izquierda, levantando sus manos, alabando. Y me dijeron, ese hombre, dice, es un hombre ya jubilado, tiene algunas propiedades y vive de su renta. Pero hermano Irán, es un hombre que tiene una fe poderosa en Dios. Y él obedece a lo que Dios le dice. Y cuando él ora por una persona por sanidad, sanan. Tiene el don de Dios. Y yo dije, pero lo cree. Y luego me dice, ¿y saben qué? Todos se quedan sorprendidos. ¿Por qué sanan si nada más llega y dice, en el nombre de Jesús, sé sano? Nada más. Nada más. Nada más. Sí, nada más. Hay otros llegan, oh enfermedad, espíritu de cáncer, te ordeno que salgas fuera y que hacen un show. Él no. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te vas fuera. En el nombre de Jesús, sé sano. Rodillas, sánate. Cáncer, te vas fuera. No grita, nada más habla. En el nombre de Jesús. Dios es especialista en lo imposible. Para quien cree y obedece. Para quien cree, pide y obedece, todo le será posible. ¿Qué dice Jeremías 32, 27? ¿Me lo pudieran poner? Jeremías 32, 27. ¿Podrás escuchar la voz de Dios? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
¿Alcanzas a escuchar la voz de Dios? Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? En esta noche Él te dice sencillo: para mí no hay imposible. Solamente ten fe. Cree que yo puedo obrar en tu problema. Solamente pide y recibirás. Si puedes creer, este es tu momento de pedir. Mientras te paras y cantas, mientras estás cantando, pídele. Los milagros van a suceder. Los milagros van a suceder en este momento. Si puedes creer, Es Dios hablándote. las montañas se moverán. No es un canto, es una voz Los de Dios. enfermos se sanarán. Tu vida Dios cambiará. Si estás enfermo, sanarás. Si puedes creer, los cielos se abrirán. ¿Qué necesidad tienes que no venga la Su solución del cielo? gloria descenderá. Está descendiendo. Fuego te Está abrazará. descendiendo en este momento. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Levanta tus manos. Repite conmigo. Padre, te doy gracias. Oh Espíritu Santo, te doy gracias por hablar a mi corazón, por fortalecer, animar, alentar mi fe. Hoy te alabo y te bendigo y te doy gracias por estas bendiciones y milagros, señales que estás haciendo descender sobre mí. Tú acabas de decirme: al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, serás sano. Y sé que soy sano porque creo. Mis problemas económicos vendrán a solución. Mis problemas en mi hogar y en mi familia vendrán a solución. Los problemas de drogadicción, de alcoholismo, de problemas de sexualidad vienen hoy a solución. Te doy gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en mi vida, en mi corazón, fortaleciendo mi fe. Te doy gracias por mi GES, por mi casa, mi familia espiritual. Te bendigo
En el nombre de Jesús. Amén. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Por la fe. La fe es todo lo que necesitamos. La fe es lo único que necesitamos. Porque la fe es creer lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando. Con la fe se obran todos los milagros y se tiene la solución a todos los problemas. Por eso, 40 días de fe es el inicio de un estilo de vida de Mijés. Somos una iglesia que ha crecido, desarrollado por fe. Pero ahora vamos a vivir en fe y a caminar en fe todos los días de nuestra vida y vamos a ver grandes milagros y una nación convertida a Jesucristo. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros negocios en una victoria constante. Óyelo, no dudes, no dudes, glorifica a Dios todo el tiempo. Estamos despedidos y que Dios les bendice ahora y siempre. Amén.